Mi equipo y yo fuimos transportados de repente a un extraño laberinto de pasillos idénticos, donde enfrentamos amenazas que jamás hubiéramos podido imaginar. Vi unos ojos extraños y brillantes en la oscuridad, y una investigadora, Janice, fue asesinada por una entidad que parecía estar más allá de los límites de lo físicamente posible. Al final de mi relato anterior, habíamos descubierto lo que podría haber sido una salida, pero justo se nos habían acabado las etiquetas de muestras que habíamos estado usando como migajas de pan para marcar nuestro camino. Esto fue lo que pasó cuando dejamos el nivel 0 de los backrooms y nos adentramos más profundo al nivel 1. La investigadora Diane fue la primera en entrar al nivel 1, con el investigador David y yo siguiéndola, y los investigadores Andrew y Ben no mucho después. Diane revisó las lecturas de su equipo y descubrió que nada parecía funcionar correctamente, ni los contadores Geiger, ni los monitores de calidad del aire y especialmente nuestras comunicaciones por radio. «No entiendo», dijo ella. Tuve que recordarle que, como estábamos en territorio desconocido, teníamos que seguir esperando lo inesperado. La verdad, a estas alturas, a ninguno de nosotros nos importaba que nuestro equipo no pudiera tomar lecturas ni registrar nada de nuestro entorno. Después de lo que le acababa de pasar a Janice, nuestras prioridades habían cambiado completamente. Ya no queríamos entender este lugar, solo queríamos descubrir cómo sobrevivir y, con suerte, escapar. El nivel 1 de los backrooms era notablemente diferente al nivel 0, aunque, como descubriríamos más adelante, no tan diferente como lo serían algunos de los otros niveles. Mientras que el nivel 0 era una extensión interminable de papel tapiz amarillo y fluorescentes zumbando, parecido a una especie de hotel o edificio de oficinas, el nivel 1 se sentía frío y sin terminar en comparación, parecido a un estacionamiento subterráneo. En contraste con lo amortiguados que eran todos nuestros pasos en el nivel 0, cada movimiento en el nivel 1 reverberaba en las paredes duras y lisas y hacía eco por todo el complejo. Por un lado, era reconfortante poder escuchar de nuevo algo más que el zumbido de los focos fluorescentes. Por otro lado, después de lo que le pasó a Janice en el último nivel, todos estábamos muy conscientes de que hacer demasiado ruido podría atraer atención no deseada. Otros que han venido antes que nosotros llaman a este lugar la zona habitable, pero difícilmente parece un sitio que merezca ese nombre. Las paredes estaban descubiertas, hechas de concreto áspero y bloques de cemento, mientras que el techo estaba cruzado por tuberías y cables expuestos que iban a Dios sabe dónde. El piso también era de concreto, lo que casi nos hizo extrañar la alfombra del nivel 0. Todo a nuestro alrededor olía a tierra, con un leve toque de pintura fresca. Lo primero que teníamos que hacer era encontrar suministros. Empezamos a caminar, con la vana esperanza de que hubiera algo que pudiéramos encontrar. Pero ¿sabías que puedes encontrar videos increíbles tanto sobre los backrooms como sobre la Fundación SCP aquí mismo en el canal del Dr. Bob? Todo lo que tienes que hacer es suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones, y así tendrás mis videos directamente en tu feed. Ahora, volvamos a los backrooms. No importaba cuánto camináramos, nunca parecía que nos moviéramos del lugar. Este lugar está mostrando una geometría no euclidiana bastante seria, dijo el investigador Andrew. Por suerte, él estaba algo familiarizado con lugares como este, ya que había tenido experiencias previas documentando la ciudad de Alagada como parte de su trabajo con la Fundación SCP. Él nos explicó que en lugares como este había un método que podíamos usar para orientarnos. Teníamos que elegir un lugar, una columna en particular, una tubería, o incluso solo una mancha o grieta en la pared, y caminar hacia adelante, concentrándonos completamente en eso. Perder el enfoque solo serviría para desorientarnos demasiado como para continuar. Según él, esto eventualmente se volvería algo natural para nosotros, pero teníamos que tener cuidado de nunca perder el enfoque por completo. Lo más interesante que encontramos sobre el nivel 1, por mucho, fue que, contra todo pronóstico, parecía que la gente alguna vez había habitado ese lugar. Supongo que a esto se refieren cuando la gente llama al nivel 1 la zona habitable. Aunque nunca vimos realmente a estas personas, había banderas y logotipos colocados por todo el nivel, e incluso algunas habitaciones que contenían computadoras y otros equipos. Por todo este nivel hay cajas de madera esparcidas, aparentemente dejadas por alguien que se hace llamar el grupo de exploradores principales. Estas cajas contenían suministros, principalmente raciones secas y botellas de algo llamado agua de almendra. Aunque no estábamos seguros de qué contenía, aparte de, aparentemente, almendras, teníamos que mantenernos hidratados para poder seguir adelante, y el misterioso agua de almendra era mejor que no tener agua. Había 2 botellas, que compartimos entre nosotros.
El agua de almendra era sorprendentemente nutritiva y casi sentí que podía ver mejor que antes. Además del agua de almendra, que bebimos de inmediato, había suficientes raciones como para mantener con vida a un solo explorador por un día, pero no eran ni de cerca suficientes para repartir entre los 5. Este hallazgo fue angustiante, ya que en ese momento no sabíamos si encontraríamos más cajas. Si había más, podríamos tardar días deambulando para llegar a ellas. Entonces el investigador Ben señaló algo en el fondo de la caja. Era una nota firmada por Meg que supusimos significaba Grupo de Exploradores Principales. La nota era breve, pero sorprendentemente detallada, y gracias a ella pudimos averiguar un poco más sobre la llamada zona habitable del nivel 1. El nivel 1 estaba compuesto por algunos sectores distintos, cada uno con una apariencia única. Estos sectores estaban conectados de forma laxa por los pasillos, aunque la naturaleza mutable del nivel hace que rastrear exactamente a dónde lleva cada pasillo sea casi imposible. El sector en el que nos encontrábamos era el sector Águila, el lugar más común al que los nuevos viajeros suelen llegar al hacer no-clip. Aparentemente, este es el lugar donde se encuentra la base de Major Explorers Group, y al parecer envían patrullas, aunque en todo el tiempo que estuvimos explorando el sector Águila, nunca los vimos. Unas cuantas veces vimos personas a lo lejos, deambulando sin rumbo entre los pilares de concreto idénticos. La investigadora Diane les llamó, y aunque algunos levantaron la cabeza hacia ella, la mayoría simplemente continuó haciendo lo que estaban haciendo. Deben ser las patrullas de Major Explorers Group, dijo Diane, y aunque realmente no había otra explicación inmediata de por qué habría otras personas aquí abajo, tuve que discrepar con ella. Había algo extraño en la forma en que se movían, casi como si solo estuvieran repitiendo los movimientos. Mis sospechas se confirmaron cuando finalmente pudimos acercarnos a una de estas personas, o quizá personas no era la palabra correcta. Estas eran lo que más tarde aprendería que se llamaban los Faceplings. Estos seres humanoides parecen personas normales desde lejos, pero mientras más te acercas, más evidente se vuelve que sus rasgos están totalmente mal. De hecho, en cuanto te acercas a una distancia de unos 4 metros, se vuelve evidente que no tienen ningún rasgo facial en absoluto. Es simplemente un truco de la luz, o quizás un truco de la mente, lo que da la impresión de que tienen rostros cuando los ves de lejos. Vimos muchos Faceplinks durante nuestro tiempo en el sector Aquila, pero nunca llegamos a ver a ningún miembro de Major Explorers Group, ni tampoco encontramos su base. Pero dado lo inmenso que es el sector, es completamente posible que nunca nos crucemos con ellos. Sin embargo, lo que sí encontramos fue una puerta. Al principio, ni siquiera pensamos en intentarlo. Para ese momento, habíamos estado vagando durante lo que debieron ser días y ya nos habíamos topado con varias puertas que no se abrieron. Si eso era porque simplemente formaban parte de la pared o porque estaban bloqueadas por algo del otro lado, era imposible saberlo. Pero finalmente, por algún milagro, encontramos una que se abrió. Era una puerta sencilla, como la que da a una escalera de emergencia. Cuando la empujamos para abrirla, nos llevó a un pasillo blanco lleno de más puertas, que se extendía hasta donde alcanzábamos a ver. A pesar de lo largo que parecía el pasillo, en realidad no tenía nada de anómalo, especialmente comparado con el sector Aquila, donde nos había tomado días cruzar solo una habitación. El espacio era estrecho. Tuvimos que empezar a caminar en fila india, pero aquí vimos aún más señales de que alguien vivía ahí. Una de las muchas puertas por las que pasamos tenía colgado el símbolo del Major Explorers Group. Cuando empujamos la puerta para abrirla, la habitación estaba vacía una vez más, pero había otra nota. «Felicidades por encontrar los pasillos, errante», decía la nota. Este lugar es mucho más seguro que los pasillos no euclidianos, y por lo tanto, es el mejor lugar para instalarse por la noche. Obviamente, descansar en un lugar tan inhóspito es crucial para mantener la cordura y la eficiencia, lo que te permitirá eventualmente encontrar a otras personas. Un murmullo de emoción recorrió al grupo. Deberíamos quedarnos aquí, dijo el investigador Daniel. Cuanto más tiempo permanezcamos en un solo lugar, más probable será que nos encontremos con otras personas que no sean solo esos drones sin rostro que vimos antes. Daniel tiene razón, dijo Andrew. Más vale que nos quedemos quietos y planeemos nuestros próximos pasos antes de hacer algo imprudente. Diane negó con la cabeza. Cada asentamiento que hemos encontrado hasta ahora ha estado abandonado, dijo ella. Hay suministros, pero no hay gente. ¿No les parece extraño a ninguno de ustedes? Tengo que admitir que sí, dije yo. Pero según esta nota, protestó David, se supone que no debe haber ninguna entidad en los pasillos. Todos me miraron. Sabía que, como líder del equipo, los investigadores esperaban respuestas de mí, pero me sentía superado. Creo que tengo una solución, dijo Ben.
Empezó a buscar por la habitación suministros que pudiéramos usar. En un gabinete junto a la pared, pudo encontrar un ovillo de hilo que me entregó. Creo que deberíamos separarnos, dijo Ben. David y Andrew pueden quedarse aquí para servir como campamento base, y el resto de nosotros puede explorar más lejos. Podemos usar este hilo de la misma manera que usábamos las calcomanías de David en el primer nivel del laberinto. Así, encontraremos fácilmente el camino de regreso. Lo felicité por su rapidez mental. Luego los tres nos preparamos para nuestro viaje de regreso al nivel 1. Diane, Ben y yo nos separamos, cada uno llevando una botella de agua de almendra y una sección de hilo para marcar nuestros caminos. En retrospectiva, separarnos probablemente fue lo peor que pudimos haber hecho. Quizás el descubrimiento de una habitación segura entre todo el caos vacío nos había hecho caer en una falsa sensación de seguridad. Era lo suficientemente parecido al mundo que conocíamos como para hacernos sentir que teníamos el control de nuevo, aunque, como descubriríamos, no era así. Pero durante este periodo, pudimos avanzar mucho y aprender más sobre el nivel 1. Más allá del sector Águila estaba el sector Gremio, quizás llamado así por el tono ligeramente más cálido y dorado del concreto y las tuberías. Esta área estaba menos sucia que la zona Águila, a pesar de ser igual de aburrida e inacabada. Mientras estuvo aquí, la investigadora Diane pudo encontrar más cajas llenas de raciones y abastecerse con suficiente para llevar de regreso a nuestro campamento base. Mientras estaba en esta área, Diane encontró a otra persona, un hombre con un abrigo grueso rodeado de cajas. Se hacía llamar el comerciante y exigió que Diane intercambiara con él antes de estar dispuesto a revelar cualquier información. Hasta donde sé, esta es la única interacción que cualquiera de nosotros tuvo con otro ser humano mientras estábamos en el nivel 1. Ben, mientras tanto, regresó al grupo después de haber visitado el sector gótico, llamado así porque sus pilares de concreto dan la impresión de un techo abovedado. Este sector también parece un estacionamiento, pero una ubicada afuera, bajo un puente o paso elevado de algún tipo. Ben podía sentir una brisa en este sector y de vez en cuando veía hojas volando junto a sus pies, pero sin importar cuánto caminara, el techo de concreto nunca daba paso al cielo sobre él. Al final, tuvo que regresar, sospechando que podría haber seguido caminando para siempre y nunca habría visto el cielo. Yo mismo caminé a través de una puerta hacia lo que más tarde descubriría que era el sector Ouroboros. Como su nombre lo indica, este es un pequeño sector que vuelve sobre sí mismo en lugar de extenderse al infinito como el resto de ellos. Mientras exploraba esta área, me sentía extremadamente incómodo. Por el rabillo del ojo, podía ver figuras sombrías moviéndose dentro y fuera de los pilares de concreto. Al principio, supuse que eran alucinaciones, hasta que también empecé a escuchar el sonido metálico de herramientas. No sabía qué eran esos seres sombríos ni qué estaban haciendo, pero seguí mi cuerda de regreso a la puerta y salí de ahí lo más rápido posible. A través de otras notas dejadas por el grupo de exploradores principales, así como por lo poco que Diane pudo conseguir que el comerciante le contara, escuchamos historias de dos sectores más, evidentemente más difíciles de acceder que los otros. Uno se llamaba el sector Jardín, que, a pesar de su nombre agradable, debía evitarse a toda costa. El lugar estaba lleno de largas enredaderas que cubrían por completo el piso y las paredes, extendiéndose hasta el techo. Aunque podría parecer un paraíso en comparación con los grises y marrones aburridos del resto del nivel, era mucho más mortal que cualquier cosa vista en cualquiera de los otros sectores. Cualquiera que toque estas plantas será envuelto por ellas y eventualmente se convertirá completamente en parte del follaje. La enorme cantidad de plantas en el sector del jardín era un recordatorio sombrío de cuántos compañeros viajeros no hicieron caso a esa advertencia o nunca tuvieron la oportunidad de escucharla. El otro sector del que escuchamos era el acertadamente llamado Sector Legendario, una sección que alguna vez estuvo llena de gente pero que hace mucho fue abandonada, aunque persisten los rumores de que todavía está ahí, esperando ser redescubierta. Personalmente, no puedo decir con certeza si esos rumores son ciertos. Finalmente, todos nos reunimos de nuevo en nuestro campamento base al fondo del pasillo, esperando que tanto David como Andrew estuvieran ahí. Nos sorprendió encontrar que solo estaba Andrew. Naturalmente, estaba extremadamente preocupado y le pregunté si había pasado algo. David salió, explicó Andrew, caminando de un lado a otro por la habitación. Creo que estaba preocupado de que no volvieras y quería ver a dónde habías ido. Estaba furioso porque Andrés lo hubiera dejado ir, pero estaba aún más furioso con David, especialmente porque él había sido el que tanto quería quedarse. Se lo hice saber a Andrés. Si hubiéramos estado de regreso en la fundación, decisiones peligrosas como esa ameritarían una reprimenda oficial. Aquí abajo, probablemente acabarían con alguien muerto. Durante un rato, patrullamos los pasillos, esperando que David regresara por alguna de las puertas.
Finalmente, lo hizo, regresando por la puerta que habíamos descubierto que conducía al sector gótico. David entró, luciendo muy tranquilo, a pesar de lo estresado que Andrés lo había descrito antes. ¿Qué demonios te pasa?, le solté en cuanto entró. Si hubieras tardado un poco más en regresar, habríamos tenido que ir a buscarte, y eso habría puesto en peligro a todo el equipo. David parecía ni siquiera darse cuenta de que yo estaba enojado con él. Él solo se encogió de hombros y dijo, «Estoy bien». Fue en ese momento cuando creo que todos nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. «¿A dónde fuiste?», preguntó Andrés. Hubo una larga pausa, durante la cual David ni siquiera parecía estar registrando lo que se decía, simplemente volvió a decir, «Estoy bien». Las alarmas empezaron a sonar en mi mente. Había una posibilidad de que solo estuviera teniendo algún tipo de episodio mental. También existía la posibilidad de que, de alguna manera, este ya no fuera David. «¿Cómo puedes decir que estás bien?», gritó Andrés. «Desapareciste y me dejaste aquí solo». Fue entonces cuando Andrew lo empujó, no muy fuerte, pero lo suficiente como para que finalmente obtuviera una reacción de David. Su expresión facial cambió de una calma insípida a una ira genuinamente aterradora y monstruosa. Soltó un grito que ningún ser humano debería proferir jamás y atacó a Andrew, destrozándolo. Ben y Diane saltaron sobre David, o más bien sobre la cosa que fingía ser David, e intentaron apartarlo sin éxito. Lo que sea que le había robado la piel era increíblemente fuerte. Ambos fueron lanzados lejos, y para cuando se levantaron, Andrew ya no tenía salvación. Diane sacó el cuchillo que llevaba enfundado en el cinturón para emergencias y lo clavó en el hombro de la criatura. Esta volvió a aullar, y en vez de sangre, empezó a salir un líquido viscoso y transparente. Más tarde supimos que a esta criatura se le llamaba robapieles, y provocarla de esta manera era lo último que debías hacer al encontrarte con una. Estas criaturas son dóciles cuando no están cazando activamente, y normalmente solo deambulan por los primeros 3 niveles de backrooms, balbuceando imitaciones de voces que han escuchado de viajeros humanos. Se vuelven peligrosas cuando cazan, ya que se alimentan únicamente de seres humanos y luego toman sus pieles para cubrir sus cuerpos suaves y pálidos. Una vez que un robapieles se ha cubierto con la piel de su víctima, será funcionalmente idéntico a la víctima, salvo por 2 cosas. La primera es que no pueden hablar, solo repiten frases sin entender lo que significan. La segunda, su sangre es translúcida, lo que ha llevado a una rima común entre los exploradores de los backrooms. Si la sangre es roja, no están muertos. Si la sangre es clara, no te acerques. Después de 24 horas, la piel empezará a caerse y el robapieles se irá a otro lugar, evitando a los humanos hasta que necesite alimentarse de nuevo. La acción correcta si un miembro de tu grupo es un robapieles es dejarlo solo y permitirle seguir su camino. Si cometes el mismo error que nosotros y lo provocas, te atacará hasta que ya no se sienta amenazado, que normalmente es otra forma de decir hasta que estés muerto. Sin saber qué más hacer, los 3 corrimos hasta el final del pasillo y llegamos a una puerta que tenía un gran letrero rojo de salida. Con el robapieles detrás de nosotros, no había otra opción. Abrí la puerta de golpe y de repente todo el pasillo se bañó en una luz roja intensa. No había tiempo para tener miedo, así que los 3 pasamos corriendo. Pero lo que encontramos al otro lado tendrá que ser una historia para otro día. ¿Quieres más misterios y anomalías de los archivos del Dr. Bob? Mira el SCP-674, la pistola de exposición que trae Nintendo a la vida real. Algún día, tu vida podría depender de ello.